Hola amigos, una excelente noche para todos. Espero que se encuentren realmente excelentes, espero que estén supremamente bien. Quiero darte la más cordial bienvenida a este magnífico escenario, a esta magnífica sala de entrenamiento, donde hoy tenemos un mecanismo supremamente valioso. Hoy tenemos unas noticias realmente fabulosas para todos y cada uno de ustedes, que nos permita realmente ir a otro nivel, que nos permita realmente impactar de una forma muy positiva, de una forma realmente muy, pero muy positiva nuestra vida y la de todo nuestro entorno. Quiero agradecerte por estar acá, por acompañarme, por estar en este magnífico escenario donde hoy vas a conocer noticias, vas a conocer realmente un escenario supremamente valioso, supremamente importante, que te permita conectarte con este maravilloso mundo digital, con este maravilloso escenario de las criptomonedas, de la educación coherente, de todo lo que llamamos y denominamos lo que es el nuevo modelo económico mundial. Es entender cómo a través de la era digital tú realmente puedes generar ingresos, tú puedes generar un estilo de vida que te conecte realmente con lo que tú sueñas y con lo que tú quieres hacer. Quiero agradecerte por estar en ese espacio. Quiero que por favor me ayudes en el chat, cómo me escuchas. Si me escuchas perfectamente y me estás viendo perfectamente, colócame el número 3 en el chat para saber de que estamos realmente conectados y que vamos a dar inicio a este magnífico escenario. Claro que César, sí. César, buenas noches. Todos por Estoy recordando acompañarnos, mucho. por estar acá. Gracias a todos por estar acá, por acompañarnos. Gracias por ser parte de este magnífico escenario. Así que vamos a dar inicio a esta magnífica noche, donde hoy les vamos a hablar acerca de este fabuloso escenario, de este fabuloso mecanismo que hemos creado para toda nuestra comunidad, para todas las personas que están en búsqueda de una educación coherente, de una educación de valor, de una educación que al mismo tiempo te permita generar ingresos, te permita generar ganancias, te permita generar ese recurso, ese mecanismo que es necesario para poder suplir nuestras necesidades del día a día, del día a día. Para eso es supremamente importante de que nos entiendas, de que te quedes hasta el final de esta presentación y que realmente hoy comienza un punto histórico, porque hoy tenemos listo totalmente nuestro escenario de Teacher Connection, donde queremos ser la conexión con la riqueza, con la fortuna, con la abundancia, con la educación coherente y realmente con ese mecanismo que te permita conectarte con tu estilo de vida. Cuando hablamos de conexión, sabemos de que en esta era digital lo que ha hecho el mundo es conectarnos, es unirnos, es integrarnos a una evolución. Y esta evolución nos debe conllevar, nos debe llevar hacia un escenario que tiene que ser el aprendizaje continuo. Cuando definimos teacher, Teacher es el nombre de la diosa griega de la fortuna y queremos ser la conexión con la fortuna, donde hoy en ese paralelo de abundancia y de escasez, que algunos llaman riqueza y pobreza, vemos que el único mecanismo que te puede unir y que te puede dar ese punto de enlace coherente hacia esa abundancia se llama educación, se llama el aprendizaje. Por eso hoy definimos a Teacher como este ecosistema digital que tiene un enfoque y es de la educación y es del aprendizaje continuo, en el cual te permite generar competencias en la economía moderna, en los nuevos mecanismos para el desarrollo humano, intelectual y cognitivo. Brindamos asesoría, acompañamiento, entrenamiento, proyección, desarrollo e implementación de sistemas digitales, los cuales aportan a la transformación de la educación. Dentro de esta definición y dentro de esos parámetros, vas a encontrar todo lo que es el escenario de Teacher Connection y por qué estamos creando este magnífico proyecto desde Medellín, Colombia, para toda Latinoamérica, para toda la habla hispana, para todas esas personas que día tras día piden una oportunidad o que simplemente piden este escenario de cómo poder brindarle valor a su vida, cómo poder brindar valor a su día a día. Por esta razón y por este mecanismo, quiero simple y sencillamente darte a conocer cuál es este maravilloso escenario, cuál es este maravilloso mecanismo de valor que hoy tenemos integrados para ti. Conociendo que tenemos una economía moderna, que tenemos un mecanismo totalmente diferente, el mundo ha cambiado, el mundo ha evolucionado, donde dentro de esta evolución es simplemente importante
tener esos dos conceptos muy claros. Y es tú cómo vas a ganar dinero, pero al mismo tiempo cómo vas a educarte, cómo vas a tener ese aprendizaje, donde vaya ligado de una forma realmente proporcional, que en la medida que tú te eduques estés ganando dinero, que en la medida de que lo que le estés metiendo a tu cabeza te llene los bolsillos, porque en la economía moderna, en la era digital, podemos alcanzar realmente todo lo que queremos hacer, todo lo que queremos lograr y ser partícipes de la mayor distribución de riqueza que los seres humanos puedan ver y puedan existir a través de qué? De esa fabulosa era digital. Por eso vemos cómo Teacher Connection es este maravilloso, maravilloso escenario donde nos permite tener esa ecuación perfecta y esa ecuación nivelada de cómo tú vas a ganar dinero a través del aprendizaje, cómo vas a ganar dinero a través de esta educación continua y coherente que te permite estar en un mundo globalizado, que te permite estar en una economía moderna donde simple y sencillamente no te monetizan el desconocimiento. Por eso cuando los invitamos dentro de este magnífico escenario, hoy 11 de diciembre del año 2020, aperturamos oficialmente nuestra plataforma, nuestra oficina virtual a través de Teacher Connection, donde ahorita te vamos a dar un poco cuál va a ser el funcionamiento de esta y te voy a dejar el enlace por el cual vas a registrarte o simplemente te vas a comunicar con la persona que te invitó, con la persona que te referenció dentro de nuestra comunidad para que tú te vincules dentro de este maravilloso aprendizaje continuo a través de qué? A través de esta era digital, a través de una herramienta que lo llamamos infoproductos. Cuando miramos Teacher Connection como un ecosistema globalizado, queremos implementar lo mejor que hay en este lado del mundo digital, donde a través de los aplicativos móviles, de la inteligencia artificial, de los sitios web, del blockchain, que es una tecnología realmente disruptiva y revolucionaria, puedas participar de escenarios como el staking o como el trading, que te permitan de una forma acertada y de una forma realmente consistente desarrollar habilidades totalmente coherentes para que le saques provecho a la economía moderna. Cuando hablamos sobre la transformación digital, cuando hablamos sobre este maravilloso escenario de evolución, debemos tener en cuenta de que el mundo no va a ser igual a como lo conocíamos años atrás, y mucho menos después de un escenario de crisis, de pandemia, de cambios, donde esta nos obliga a reinventarnos, nos obliga realmente a ir vinculados a este escenario de evolución, donde simplemente tú o haces parte de él o simplemente te quedas por fuera de él. Por eso cuando quisimos desarrollar este magnífico escenario, queremos vincularte a través de las herramientas que a lo largo de la experiencia, en un proceso aproximadamente de 6 años, nos ha permitido conocer y participar de la mejor forma y del mejor escenario, esta maravillosa era digital, este maravilloso escenario ganador que nos permite enlazar un mundo totalmente globalizado. Por acá me dice Luz Dari que tienen mucho volumen, casi no se entiende. Si tú me estás escuchando bien, me escuchas perfectamente, colócame el número 7, el número 7, el número 7. Y si me estás escuchando demasiado duro, pues colócame otro número diferente. Puede ser el número 1, el número 8. Colócame qué número tienes para saber de qué forma nos estás escuchando. ¿Correcto? Número 7, número 7, número 7, correcto. Listo, vamos a continuar. Cuando decidimos crear este magnífico escenario de Teacher Connection, queremos vincular todo lo mejor que tenemos en la era digital, donde vinculado a la experiencia, vinculado a todo este proceso, donde tengo que ser muy honesto y es que ya pagamos el aprendizaje, también creí en falsas promesas, también creí en falsas ilusiones, donde hoy luego de ese trasllegar queremos darte la experiencia, queremos darte todo el mejor escenario para que no seas estafado en el camino. Por eso cuando vemos esta imagen y cómo hemos vinculado lo mejor que tenemos dentro de la era digital, queremos hacerte partícipe de una megatendencia totalmente revolucionaria, una megatendencia totalmente incluyente que te permita realmente participar de un escenario de alto nivel. Y este escenario lo hemos involucrado dentro de este modelo de educación que se llaman infoproductos. Los infoproductos es una modalidad que realmente le está permitiendo a los seres humanos despertar un desarrollo que se llama la preparación para el desarrollo y el trabajo humano. Es decir, que te permite realmente desarrollar cualquier tipo de habilidad
que te permita generar competencias para la economía moderna. Es decir, que te permita generar recursos, que te permita generar ingresos para que tú puedas realmente conectarte con una era digital. Por eso, cuando hablamos de los infoproductos, ahorita te quiero mostrar un poco cuál es este escenario donde tú puedes ganar dinero simplemente por comprarlos, por recomendarlos, por permitir que otras personas realmente conozcan cuál es el punto diferenciador que existe en la era digital. Por eso, cuando hablamos de los infoproductos, este es nuestro sistema de Teacher Connection, donde aquí te estamos mostrando cuál es uno de los escenarios que tenemos dentro de nuestra academia, donde vas a poder encontrar cursos de cero a Web Pro, cómo tú vas a aprender a construir tu propia página web o cómo tú le vas a ayudar a construir una página web a esa persona que está haciendo un emprendimiento, que está haciendo en este escenario un nuevo proyecto, que está buscando la forma de hacer una nueva fuente de ingresos y que tú la puedas ayudar a desarrollar. ¿Cómo tenemos herramientas de marketing digital, oratoria de lo vivencial, criptomonedas? Vamos a implementar un nuevo curso en criptomonedas, el cual va a ser un avanzado fundamental, que así como mi querido amigo Nicolás me dice que está feliz con Shady, pues déjame decirte que este curso completo te va a poner aún mucho más feliz porque te va a colocar mucho dinero en el bolsillo. Ese curso en criptomonedas realmente avanzado te va a generar esas herramientas necesarias para que tú realmente veas en el mercado cómo sacarle un máximo provecho. Por eso hoy, cuando las personas se vayan a registrar a través de la academia de Teacher Connection, queramos que nos vean como esa gran academia que va a tener un escenario supremamente fabuloso donde hoy estamos apostando a la educación y te vamos a pagar para que te eduques. ¿Y de qué forma te vamos a pagar? Te lo quiero mostrar dentro de este escenario. Tenemos un método que lo llamamos cobertura, donde la cobertura simplemente nos aprovechamos de la volatilidad de las criptomonedas. Y en esta volatilidad, aquí tenemos un ejemplo donde, ¿qué pasa? Si un Bitcoin, que es un algoritmo matemático que tiene 8 decimales, tiene un valor de $18,000, ¿qué acontece? Si este sube de valor, tiene una valorización, pero si baja, tiene una depreciación. En el momento de que tú aprendas a determinar cuáles son las herramientas que utilizamos para mirar cómo nos protegemos de la depreciación, vas a empezar a utilizar los Smart Assets, que son los verdaderos contratos inteligentes dentro del blockchain, que en este caso son las monedas estables. Tú vas a congelar o vas a pasar tu capital a una moneda estable, donde en el momento que ese Bitcoin o ese activo baje de valor, ¿qué vas a hacer? Te vas a refugiar de la depreciación. Y en el momento que baje a ese tipo de depreciación, simplemente vas a hacer, generas una nueva compra donde esperas una valorización y vas haciendo que un intercambio. Aquí te quiero mostrar de que si tú compras un Bitcoin en $18,000, en el momento que el mercado empieza a hacer patrones de reversión, va a bajar de precio, tú lo congelas en Tether, tienes $18,000 Tether. Y si el mercado, en su ejemplo, baja a $17,000, tú con $18,000 ya no compras un Bitcoin, sino que compras 1.07, compras una fracción mayor. ¿Cuál es el resultado? En el momento que el mercado da su nuevo impulso a la alza, genere $18,000. Ese 1.7 ya no vale 18,000, sino que vale un poco más, vale 18,300, $18,400. ¿Qué pasa allí? Tú empiezas a cubrir tu nivel de pérdida, pero también de ganancia. ¿Y eso qué te genera? Que tengas la mayor cantidad de moneda estable dentro del mercado. ¿Y sabes qué pasa cuando tú tienes 10,000, 20,000, 5,000, $1,000,000 en monedas estables? Tú tienes la capacidad de poder comprar la moneda que quieras y jugar con esa fluctuación. Por eso, para las personas que van a ser parte de la comunidad y para los que se están uniendo durante este mes de diciembre, queremos hacerles partícipes de una cobertura totalmente automatizada, donde simplemente porque tú hagas parte de ese escenario vas a recibir un obsequio. Tú vas a decir, yo quiero estar dentro del obsequio A o dentro del obsequio B. ¿El obsequio en qué consiste? En que si tú tomas la decisión de participar hasta el 27 de diciembre en este plan de educación, vas a poder escoger la cobertura A, donde te vamos a dar en un mes $100 en criptomoneda, al segundo mes $150 en criptomoneda y al tercer mes $150 en criptomoneda. ¿Por qué estás viendo en la pantalla $100? Porque esto va a ocurrir después del 27 de diciembre.
Si tú quieres activarte el 28, el 29 o en enero, no está mal, pero estas van a ser tus bonificaciones por estudiar. Si tú tomas tu decisión hoy, hasta el 27 de diciembre, a las 2 de la tarde, hora de Colombia, vas a poder generar $50 más en el segundo mes y $50 más en el tercer mes. Por eso la invitación especial del lanzamiento que estamos haciendo acerca de nuestro nuevo back office, acerca de nuestro nuevo escenario de Teacher Connection, es te invitemos que si tú quieres escoger tu obsequio A, vas a recibir $100 en el primer mes, $150 en el segundo mes y $150 en el tercer mes. ¿Eso qué te va a permitir? Que interactúes dentro del mundo de las criptomonedas, donde tú le des usabilidad, donde tú empiezas a hacer la cobertura de una forma personal, para que así como mi querido Nicolás está contento, tú también estés contento, porque lo vas a entender y lo vas a poder dominar de una forma realmente poderosa. Si tú quieres tu regalo B, lo que vamos a hacer es que por 6 meses te vamos a dar el 10% del valor de tu inversión. Es decir, si tú invertiste $50, te vamos a dar ¿cuánto? $80 en los próximos 6 meses, una única vez. Es decir, que si tú ingresas este mes de diciembre, el próximo mes de junio te vamos a dar un bono de $80, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Tú vas a poder escoger cuál quieres que sea tu regalo. Aquí te vamos a pagar porque estudies, porque aprendas, porque te unas a una comunidad que va a tener un punto de explosión, un punto de ebullición realmente poderoso dentro de esta área digital, donde tenemos un valor agregado, un plus muy diferenciador, y es que si tú quieres, dentro de este escenario, tener la certificación de tus cursos, lo puedes hacer. Donde si tú haces el curso básico de criptomonedas que se llama iWeMoney, el cual es una declaración de que yo gano dinero, pues vas a poder tener la certificación si tú lo deseas. Una certificación por un instituto educativo que lleva 35 años en Colombia, el cual te va a certificar de que tú cursaste con éxito el curso de criptomonedas. Y si quieres hacer el avanzado, también va a pasar. Que si tú quieres hacer el de páginas web, también va a ocurrir. Es un punto supremamente importante porque una educación, un sistema de educación tradicional que durante 35 años le esté apostando a una educación totalmente evolucionada, a una educación totalmente digital y que haya visto dentro de nuestro sistema de iWeMoney, de Teacher Connection, el mejor escenario para la educación, pero realmente te estamos diciendo de que te estamos colocando polvo de oro en tus manos y en tu boca. Y en ti está en si lo quieres escupir o lo quieres desechar, o simplemente le vas a sacar el máximo provecho para que te refugies de la verdadera riqueza, de la verdadera elemento de valor, el área digital que se llaman las criptomonedas. Se llaman este medio de pago disruptivo que te va a generar ¿qué? Lo que tú quieras hacer, lo que tú quieras lograr y lo que tú quieras generar. Por eso hoy me siento supremamente feliz que de este escenario, que es una oficina realmente legal, realmente presencial en la ciudad de Medellín, tú veas cómo nace un proyecto que se apalanca en la era digital, pero está aterrizado, donde tú puedes venir a conocer nuestras instalaciones, puedes venir a utilizar nuestros espacios, simplemente siendo parte de nuestra comunidad. Si tú hoy decides hacer parte de este magnífico escenario y el día de mañana quieres estar tus invitados para que conozcan nuestra academia, para que conozcan nuestro punto de entrenamiento, nuestro punto de asesoramiento, y que te podamos mostrar qué es lo otro que hacemos dentro de Teacher, cómo implementamos el marketing digital para empresas, cómo hacemos desarrollos web y desarrollos en blockchain, cómo hacemos lo que es el tema del e-commerce, que es un punto supremamente importante en el cual queremos que las personas que estén ganando dinero dentro de la cobertura accedan a nuestro e-commerce y le generen usabilidad. Por eso también te invitamos de que si tú tienes algún emprendimiento, si tal vez vendes productos naturales, vendes productos de catálogo, vendes productos eróticos, vendes productos de mascotas, te vincules dentro de este e-commerce para que juntos tengamos un punto de expansión, un punto de crecimiento supremamente exponencial que nos permite sacarle el 100% de provecho a esta era digital. Yo siempre dentro de las capacitaciones y los entrenamientos les he recomendado que tienen que tener múltiples fuentes de ingreso y como mínimo tienes que tener 13 fuentes de ingreso, porque si el año tiene 12 meses, tú debes tener una de repuesto. ¿Por qué? Porque si en algún momento una fuente de ingresos no te funciona, pues tengas una de repuesto, de accesorio que te permita vivir ¿qué? Esa vida realmente como la quieres lograr. Por eso yo hoy te invito a que Teacher Connection, a que los infoproductos, a que la cobertura sea para ti una fuente de ingresos más,
que te permita realmente el próximo año decir, tomé una excelente decisión en mi vida donde decidí participar de la forma correcta de ganar dinero al mismo tiempo de aprender. Decidí de la forma correcta verdaderamente de cómo podía generar ingresos en la era digital sin ser estafado, sin tener promesas de valor de nadie, sin simplemente no echarte responsabilidades al hombro absolutamente de nadie, sino que simplemente a través de un concepto que se llama el aprendizaje continuo. Cuando leí un libro de Gabriel García Márquez, él hablaba sobre este escenario de por qué la educación tradicional debía evolucionar, debía cambiar. Él decía que la educación debía ser totalmente incluyente, evolucionada y que fuera desde la cuna hasta el tumbo, ¿correcto? Por eso, esa es nuestra filosofía, este es nuestro escenario, este es nuestro desafío, donde queremos estar un sistema de educación coherente, un sistema de educación incluyente que le permita a cualquier ser humano, desde la cuna hasta la tumba, evolucionar y tener aprendizaje continuo. Por eso te vas a sorprender por el contenido que estamos montando para niños, para la primera infancia, para todo tipo de personas que simplemente quieran buscar ¿qué? Una herramienta de educación coherente, consistente, convincente y comprometida. Debe tener las 5C, porque esas 5C deben ser muy ligado a tu propósito de vida. Si tú tienes un propósito de vida, debes tener muy en cuenta esas 5C. Debes tenerlo claro, conciso, coherente, convincente y comprometido. Esas deben ser las 5C para que tú determines cuál va a ser el valor que quieres vivir, el valor que quieres relacionar. Por eso, en este momento les quiero compartir un poco de cómo es este magnífico escenario de la página oficial de Teacher Connection, en la cual ya te puedes registrar, en la cual ya puedes comenzar a generar tus ingresos, ya puedes comenzar realmente con este magnífico escenario. Vas a tener esta página de bienvenida donde aún seguimos trabajando dentro de este escenario para que vas a poder darle academia y la academia te va a llevar a este siguiente dominio donde te vas a registrar. Aquí en el chat del grupo te va a colocar el link de registro donde te puedes registrar con este o simplemente le vas a pedir el link de registro a la persona que te invitó. Si tú ya compraste el infoproducto, no es necesario que vuelvas a comprarlo acá, simplemente lo vas a poder ver en iMoney y si quieres verlo dentro de ese escenario, comunícate con nosotros para decirte cómo lo vas a hacer. Vas a poder ver cuál es el despliegue, donde si tú quieres ver, por ejemplo, un curso de 0 a Pro, vas a ver cuál es la descripción que tiene. Vas a ver que dice descripción del curso, Mauricio Escaño, experto en desarrollo web, te enseñará a crear una página, una web profesional con WordPress, partiendo de los aspectos básicos como el manejo del menú, de administración, la creación de contenidos, hasta profundizar en áreas más complejas sin necesidad de saber programar. Aprenderás a leer un tema, el aspecto visual del sitio, así como instalar extensiones importantes, plugins que te ayudarán a crear una página web estable, rápida y de características personalizadas. El objetivo es que utilices todas las herramientas gratuitas posibles dentro del propio software que descargarás en WordPress y moldearás en base a tus necesidades si quieres profundizar tus conocimientos de programación web para gestores de contenido. Los cursos de introducción al desarrollo web como PHP y desarrollo de temas de WordPress impartidos también por Mauricio Escaño son los indicados para ti. Aquí te dice cuánto es el valor, te muestra cómo puedes acceder a él, donde te activa la pasarela de pago, donde puedes pagar inclusive con criptomonedas, donde tú puedes seleccionar 1, 2, 3, los que tú quieras desarrollar. Dice cuál es el valor, si quieres usar en este caso Coin Payments, que es la pasarela que utilizamos para pagar con criptomoneda. Y una vez que tú ya los tengas dentro de tu carro de compras, que ya lo tengas totalmente aprobado por el sistema, tú vas a poder venir a este escenario de mi cuenta, donde aquí vas a poder ver tus infoproductos. Es algo supremamente espectacular, donde aquí tú vas a poder ver mi cuenta, y en mi cuenta vas a ver mis infoproductos, vas a decir cuáles has comprado y cuáles has cursado con éxito. Vas a generar todo un escenario donde vas a poder complementar cuál va a ser tu método de pago, donde quieres que te paguen tus comisiones por recomendar los productos, donde quieres que simplemente te llegue ese diferencial o ese valor que es una venta directa, porque tú recomiendes la academia y que realmente nos ayudes a gestar este magnífico escenario de educación para todas y todas las personas que están en búsqueda de una oportunidad. Por esta razón y por este escenario, hoy quiero darte la más cordial bienvenida
Yo quiero darte la más sincera felicitación por estar acá. Espero que haya sido de tu mayor agrado el conocer este magnífico escenario que estamos gestando desde Medellín, Colombia, para el mundo entero, donde queremos darte un elemento diferenciador. Y ese elemento diferenciador se llama educación, porque es lo único que no te van a arrebatar, es lo único que no te van a quitar. Y entre más aprendes, más ganas. Entre más aprendes, más ganas. Entre más aprendes, más ganas. Lo que aprendes te va a llenar tus bolsillos. Y por eso, a través de este magnífico escenario, queremos comprometerte y queremos realmente invitarte a que comiences con éxito este próximo año que se avecina, este año 2021, donde si tú lo quieres recibir con dinero, simplemente toma la decisión en ese instante. Contacta a la persona que te invitó, contacta a la persona que te envió este enlace, contacta a la persona que realmente quiere aportarte algo positivo a tu vida para que tú le digas qué debo hacer, dónde arranco, dónde comienzo, cómo le hacemos, como decimos aquí los países. Simplemente dime cómo arrancamos y vamos a hacerlo de la forma más concreta y más consistente. Por eso, mis amigos, les agradezco eternamente por haberse quedado hasta el final de este Zoom. Quiero responderte tus preguntas, inquietudes, dudas que puedas tener, cualquier escenario que tú puedas generar, que te genere, en este caso, una duda, puedes manifestarla. Recuerda que simplemente hacer parte de la comunidad de Teacher Connection es que compres cualquier infoproducto. Cada infoproducto tiene un valor diferente, donde tú simplemente con comprar cualquiera vas a empezar a acceder a todas las capacitaciones y entrenamientos que vamos a tener semanalmente de una forma en vivo que te permita realmente conectarte con nuestra visión y con nuestro propósito. Hoy estamos supremamente felices, estamos supremamente, hoy es un día histórico, porque todo nació a través de un sueño y ese sueño comenzó con un único producto. Comenzó simplemente con dar unas clases, unas asesorías por un tema en específico y es por el desconocimiento. Es porque simplemente encontramos tanto desconocimiento que las personas se emocionaban y simplemente terminaban cambiando su dinero por espejo o por humo. En ese escenario quisimos vincular un infoproducto donde te permitiera tener la claridad mental de entender cómo es la era digital y cómo tú puedes participar de esto. Pero en la medida que fuimos creando el infoproducto, nos dimos cuenta de que nos merecíamos más y que nuestra comunidad estaba ansiosa realmente de tener algo bueno, algo supremamente maravilloso, de que el dinero llegue a nuestra comunidad y se distribuya en la comunidad y no que simplemente aparezcan negocios o aparezcan proyectos de afuera y que sean los que nos atrapan el dinero y se van. No, sino que aquí implementamos el mejor valor que se llama el aprendizaje y la educación. Por eso hoy bajo este escenario les presentamos un escenario realmente de valor, de prosperidad, de riqueza, en el cual tú mismo vas a aplicar el contenido que hay dentro de este, porque estoy totalmente convencido de que si tú aplicas con éxito las herramientas que hay en el marketing digital, tú vas a colocar en piloto automático el sistema de ventas que tiene Teacher Connection, donde nuestro objetivo es llegar mínimamente a 100 productos en el próximo año, donde vamos a encontrar un contenido de valor, porque con que tú vendas 3, 4 o 5 infoproductos al día, estoy totalmente seguro que te vas a echar más de $100 al bolsillo. Todos los días, si aplicas correctamente las herramientas que tenemos diseñadas para ti. Por eso no lo dudes más, no lo pienses más, simplemente dile a la persona que te invitó cómo hago para arrancar hoy mismo. No me quiero perder este maravilloso escenario de cobertura por este mes de diciembre con una bonificación especial. $100, $150 y $150 es la bonificación que vas a recibir simplemente por educarte. Esa va a ser la bonificación especial. Si te lo pierdes o simplemente lo piensas, lo dejas para el mes de enero, van a ser simplemente 100, 100 y 100. Así que no permitas que te quedes por fuera de este magnífico escenario, que te quedes por fuera de este valioso elemento que hoy tenemos para ti, para que simplemente tú determines hasta dónde quieras llegar. Por eso, mis amigos, mi más sincera gratitud, mi más sincera agradecimiento por todos los que están en sala, por todos los que se quedaron. Me pueden contactar tranquilamente por WhatsApp, por los canales tradicionales para resolver sus inquietudes, sus preguntas, sus dudas, o a través de las redes sociales nos van a poder también contactar para que juntos construyamos el mejor elemento que le podamos implementar a cualquier persona que quiera cumplir sus sueños. Y se llama la educación por ende. Por eso, mis amigos, mis felicitaciones y agradecimiento total para ustedes por estar acá. Nos vemos el día de mañana. Mañana sábado vamos a volver
hacer Zoom a esta misma hora en este mismo canal. Vamos a tener una gran sorpresa. Si llegamos, si cada uno de los que está acá tenemos un invitado más, tenemos un invitado más, simple y sencillamente vamos a dar un premio especial. Somos en este momento 41 personas, si el día de mañana tenemos mínimamente 82 personas en la sala, vamos a regalar un premio muy especial para una persona que esté en la sala. Vamos a dar diferentes palabras clave y una persona se va a ganar un premio muy especial. Así que los espero el día de mañana, sábado 12 de diciembre, 8 de la noche, para que juntos construyamos el mejor escenario de ganancia, de riqueza, de educación y de inclusión en la economía moderna. Nos vemos, un fuerte abrazo para todos, bendiciones, chao, chao.